Soy Morgan Ingram, tengo 32 años, soy enfermera de urgencias y madre soltera. Hace 3 semanas, en la boda de mi hermana, frente a 200 invitados, ella tomó el micrófono y dijo, mi hermana es una madre soltera, no deseada por nadie. La sala estalló en risas. Mi madre agregó desde su mesa, es un producto usado. Mi padre se cubrió la boca para ocultar su sonrisa burlona. Mi hijo Isen, de 5 años, estaba sentado justo a mi lado, con su manita aferrada a la mía y los ojos muy abiertos de confusión mientras veía a todos reírse de su mamá. Pero hubo una persona que no se rió, y lo que hizo después lo cambió todo. Antes de contarte el resto, por favor tómate un momento para dar like y suscribirte, pero solo si de verdad quieres escuchar esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Qué hora es allá? Déjalo en los comentarios. Para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que empezar desde el principio. Creciendo en nuestra casa colonial de 4 recámaras en Greenwich, Connecticut, aprendí muy pronto que en la familia Ingram había 2 tipos de hijas, la princesa y la mula de trabajo. Vivian era la princesa. 4 años menor, rubia como nuestra madre, con ese encanto natural que hacía que los maestros olvidaran las tareas tarde y que los chicos olvidaran a las demás. Desde que aprendió a caminar, fue el angelito de papá y el clon de mamá. Yo era la responsable, lo que en el código de la familia Ingram significaba que no necesitaba atención porque podía con todo sola. Cuando llegó el baile de graduación, Vivian recibió un vestido Cherry Hill de $500, color rosa pálido, bordado a mano, de esos que hacen que las demás chicas se queden boquiabiertas cuando entras al salón. Cuando fue mi baile, 2 años antes, mi mamá me miró por encima de sus lentes de lectura y dijo, Morgan, tú no necesitas todo eso. Eres del tipo sencillo. Te queda bien. Yo llevé un vestido del estante de ofertas de Macy's. $63. Todavía recuerdo el precio porque lo compré con el dinero que ahorré cuidando niños. Nuestros cuartos también contaban la historia. Vivian tenía el cuarto de la esquina con balcón que daba al jardín, muebles blancos y luces de hadas colgadas del techo como sacadas de una revista. Mi cuarto estaba al final del pasillo, junto al closet de servicio, amueblado con cosas heredadas del patrimonio de mi abuela. No odiaba a Vivian por nada de eso. ¿Cómo podría? Solo era una niña que se beneficiaba de un sistema que ella no creó. Pero a veces, por las noches, me preguntaba qué había hecho yo mal, qué defecto fundamental había en mí que hacía que mis propios padres me miraran como si no existiera. No sabía entonces que ese patrón me seguiría hasta el día de su boda. Conocí a Kevin a los 24 años, durante mi segundo año como enfermera de urgencias en el Hartford General. Era representante de ventas farmacéuticas, encantador, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que te hace sentir como si fueras la única persona en una habitación llena. Nos casamos 1 año después. Mis padres asistieron a la boda, pero pasaron la mayor parte de la recepción hablando del próximo internado de Vivian en una prestigiosa agencia de relaciones públicas en Manhattan. Ella sí va a llegar lejos, repetía mi madre a los invitados. Mis 2 hijas están bien, pero Vivian, ella es algo especial. En mi propia recepción de boda, el matrimonio se desmoronó más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Kevin tenía un don para hacerme sentir pequeña, cuestionaba mis decisiones, criticaba mi apariencia y me aislaba de mis amigas. Para cuando descubrí que se acostaba con su gerente regional, yo tenía 7 meses de embarazo y ya había perdido gran parte de mi sentido de quién era. El divorcio se finalizó cuando Isen tenía 14 meses. Yo tenía 27 años, estaba sola, trabajando turnos nocturnos mientras mi hijo dormía en una guardería que cobraba por hora. La reacción de mi madre fue un largo suspiro seguido de, siempre me preocupó que no supieras cómo mantener a un hombre feliz. Vivian nunca permitiría que esto le pasara a ella. Mi padre no dijo nada. Nunca lo hacía. Vivian me mandó un solo mensaje durante todo ese calvario. Qué mal, pero la neta siempre eliges a los hombres equivocados. Tal vez deberías ir a terapia. Ni una oferta de ayuda, ni una pregunta por Isen, ni un reconocimiento de que yo me estaba ahogando. No necesitaba su lástima. Eso me repetía cada noche mientras calentaba fideos instantáneos después de un turno de 12 horas, con Isen dormido en su cuna en nuestro pequeño departamento de una recámara.
Solo necesitaba que dejaran de tratar mi dolor como si fuera entretenimiento. Daniel Mercer apareció 2 años antes de la boda. Vivian lo conoció en una gala benéfica, uno de esos eventos de etiqueta negra a favor de niños en acogida. Él era abogado de derechos de la infancia, de los que llevaban casos pro bono para familias que no podían pagar representación. Guapo de una manera tranquila, con ojos amables y la costumbre de escuchar de verdad cuando la gente hablaba. La primera vez que lo conocí fue en una cena familiar en casa de mis padres. Vivian llevaba 3 meses saliendo con él y quería presumirlo. Me estrechó la mano, notó a Isen escondiéndose detrás de mis piernas y enseguida se agachó para ponerse a la altura del niño. «Hola, campeón, me gusta tu camiseta de dinosaurio, ¿es un T-Rex?» Isen se iluminó. Nadie en mi familia le prestaba ese tipo de atención. Durante la cena, sorprendí a Daniel observando la dinámica familiar con el ojo atento de un abogado, como mi madre desviaba cada conversación hacia Vivian. Como mi padre se reía de sus chistes pero apenas reconocía los míos, como yo automáticamente levantaba los platos mientras Vivian seguía sentada revisando su celular. Más tarde, mientras cargaba cosas en mi coche, Daniel apareció a mi lado. ¿Tu familia siempre te trata así?, preguntó en voz baja. Me sobresalté tanto que casi se me cae la pañalera de Isen. ¿Así como? Como si fueras invisible. Forcé una risa. Así somos. Vivian es la estrella. Yo soy el elenco de apoyo. Él no se rió, solo asintió despacio, con algo indescifrable en la expresión. Eres una buena mamá, dijo. Isen tiene mucha suerte de tenerte. Y luego regresó a la casa. No entendí por qué esas palabras me hicieron arder los ojos, ni por qué durante semanas seguí repitiendo esa breve conversación en mi cabeza. La invitación de la boda llegó en un sobrecolor crema con caligrafía dorada, tan grueso y caro que parecía más una citación real que una simple invitación. Vivian Marie Ingram y Daniel James Mercer solicitan el honor de su presencia. El lugar era el Carile, un hotel 5 estrellas en Manhattan, con un salón de baile que había recibido a senadores, celebridades y al menos a un miembro menor de la realeza europea. 200 invitados. Presupuesto estimado, $150,000, financiados completamente por mis padres. Para ponerlo en contexto, cuando yo me casé, mis padres aportaron exactamente $2,000 y se quejaron de eso durante meses. La invitación venía con condiciones. Vivian me llamó 2 semanas antes de la boda. Morgan, necesito hablar de algunas cosas. Claro, ¿qué pasa? Primero, por favor usa algo discreto. Solo tonos pastel o neutros. No quiero que nadie me quite la atención. Yo había planeado usar un vestido verde profundo que llevaba tiempo guardando. Está bien, puedo hacerlo. Segundo, hizo una pausa. ¿De verdad tienes que llevar a Isen? Tiene 5 años. Seguro se va a poner inquieto y va a arruinar la ceremonia. Vivian, no tengo con quién dejarlo. Kevin no está en el panorama. Está bien, me interrumpió. Pero manténlo callado y te sentaremos en una mesa atrás para que puedas sacarlo rápido si hace un escándalo. La mañana de la boda, mi madre llamó. Morgan, ya hablé con la coordinadora del evento. Tú y el niño están en la mesa 23, cerca de la entrada de servicio. No armes un drama. Este es el día de Vivian y no podemos tener distracciones. Distracciones. Eso era mi hijo de 5 años para ellos. Debí haberlo visto en ese momento, el montaje, la colocación, la cuidadosa orquestación de mi humillación. Pero no lo hice. Solo quería sobrevivir al día. El salón del Carile era impresionante. Techos altísimos cubiertos de candelabros de cristal, rosas blancas cayendo en cascada desde cada superficie, un cuarteto de cuerdas tocando Vivaldi en una esquina. El tipo de boda que ves en revistas de novias, la que hace que los invitados murmuren sobre lo afortunada que debe ser la pareja. Yo llevaba un vestido gris paloma que había encontrado en oferta, modesto, olvidable, exactamente lo que Vivian había exigido. Isen se veía adorable con su chaleco azul marino y pantalones caqui, el cabello bien peinado, agarrado de mi mano mientras entrábamos en esa grandeza abrumadora. Mami, está muy bonito, susurró con los ojos abiertos como platos.
Sí, mi amor. Vamos a buscar nuestra mesa. La mesa 23 estaba exactamente donde mi madre había prometido, escondida en una esquina lejana, medio oculta detrás de una columna. Tan cerca de las puertas de la cocina que se oían los gritos del personal de catering. Los otros invitados en nuestra mesa eran primos lejanos que quizá había visto 2 veces en mi vida. Nadie de mi familia inmediata vino a saludarnos. Observé cómo mis padres hacían su entrada triunfal, mi madre con un Valentino color champaña, mi padre en un traje Armani perfectamente entallado. Recorrieron el salón como políticos, abrazando, riendo, recibiendo felicitaciones por su hermosa hija, su única hija. Vivian apareció 30 minutos después con un vestido Vera Wang que seguramente costaba más que mi renta anual. Estaba radiante, resplandeciente, cada centímetro la princesa que siempre había sido. Sus ojos me encontraron al otro lado del salón. Sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era la sonrisa de alguien que ya ganó y quiere que tú lo sepas. De camino a la mesa principal, se detuvo en la nuestra. Morgan, sí viniste. Claro que vine. Eres mi hermana. Miró a Isen y luego volvió a verme. Solo recuerda lo que te dije sobre mantenerlo callado. Y se fue, tragada por una multitud de admiradores. Vi una notificación aparecer en el teléfono de mi madre, dejado descuidadamente sobre una mesa cercana. ¿Recuerdas el plan? Se me apretó el estómago, pero me dije que no era nada. La ceremonia fue hermosa. Vivian lloró con delicadeza, lágrimas perfectas, mientras intercambiaba votos con Daniel. Mis padres sonreían orgullosos desde la primera fila. Los invitados se secaban los ojos con pañuelos bordados con sus iniciales. Yo estaba sentada atrás, con Isen en mi regazo, tratando de sentir algo que no fuera vacío. Durante la hora del cóctel, el fotógrafo reunió a la familia para las fotos. Empecé a levantarme, alisando mi vestido, cuando mi madre apareció con una sonrisa tensa. Solo la familia inmediata para este grupo, Morgan. Los padres de la novia. Soy su hermana. Estamos haciendo primero un grupo más pequeño, ¿lo entiendes? Lo entendía. Siempre lo entendía. Y se tiró de mi manga. Mami, ¿por qué no podemos salir en la foto? Luego nos tomamos nuestras propias fotos, mi amor. Sonríe para mamá. Levanté mi celular y le tomé una foto, tratando de ignorar el ardor detrás de mis ojos. En la recepción, observé desde nuestra mesa lejana como tíos y tías que había conocido toda mi vida se acercaban a la mesa principal para felicitar a Vivian y Daniel. Ni uno solo se detuvo a saludarme. Morgan, ¿eres tú? La tía Linda, hermana de mi mamá, se detuvo de camino al bar. Se veía incómoda. Casi no te vi hasta acá atrás. El acomodo de las mesas es creativo, dije, forzando ligereza en la voz. Ella miró hacia la mesa principal y luego de nuevo a mí. Algo parecido a la culpa cruzó su rostro. Patricia siempre ha tenido sus preferencias. Lo siento, hija. Antes de que pudiera responder, ya se había ido. Noté que Mike, amigo de Daniel, estaba colocando su teléfono en un pequeño trípode al borde de la pista de baile, apuntando hacia el escenario. Probablemente estaba transmitiendo en vivo para los familiares que no pudieron asistir. En ese momento no le di importancia. No tenía idea de que ese teléfono se convertiría en el testigo más importante de lo que estaba por venir. El tintinear de los cubiertos contra el cristal hizo que el salón quedara en silencio. El maestro de ceremonias, un hombre pulcro con traje de 3 piezas, se acercó al micrófono. Damas y caballeros, la novia quiere decir unas palabras. Un aplauso recorrió el salón mientras Vivian se ponía de pie, radiante bajo el resplandor de una docena de reflectores. Tomó el micrófono con una facilidad ensayada, su pulsera Cartier brillando bajo la luz. Muchas gracias a todos por estar aquí, empezó, con una voz dulce como la miel. Este es el día más feliz de mi vida y estoy tan agradecida de poder compartirlo con todos los que amo. Sonrió a Daniel, que la miraba con una expresión que yo no lograba descifrar. Primero quiero agradecer a mis increíbles padres. Mamá, papá, me lo han dado todo, su amor, su apoyo, su fe en mí. Soy quien soy gracias a ustedes. Mi madre se llevó una mano al corazón,
con lágrimas ya formándose. Mi padre asintió con orgullo. Y quiero hablar de la familia, continuó Vivien, cambiando ligeramente el tono, de lo que realmente significa la familia, de las lecciones que he aprendido al observarlos a todos. Sus ojos recorrieron el salón y se posaron en mí. El calor de su expresión se enfrió, sobre todo al mirarme. Isen se animó a mi lado. Mami, la tía Viv está hablando de ti. Lo sé, amor. SHHH. Pero algo en la sonrisa de Vivien me heló la sangre. No era cariño ni gratitud. Era anticipación. Morgan, ¿puedes ponerte de pie?, llamó Vivien, su voz amplificada rebotando en los candelabros. Quiero que todos te vean. 200 caras se voltearon hacia nuestra mesa en la esquina. Sentía las piernas como si fueran de concreto, pero me levanté. Isen me miró, confundido. Ahí está, dijo Vivien, ensanchando su sonrisa. Mi hermana mayor, la que me enseñó tantas lecciones valiosas sobre la vida. Verán, mi hermana Morgan es madre soltera. Las palabras quedaron flotando en el aire, afiladas y deliberadas. Algunos invitados se movieron incómodos. La sonrisa de Vivien no se alteró. Se casó joven, tuvo un bebé y luego, bueno, las cosas no funcionaron. Inclinó la cabeza con una falsa compasión. Su esposo la dejó. Supongo que no pudo con eso. Y ahora está sola. Risas nerviosas se dispersaron por el salón. Sentí la cara arder. Mi hermana es indeseada, continuó Vivien, con un suspiro teatral. Ningún hombre la quiere. Digo, ¿los pueden culpar? Ahora tiene equipaje, un hijo, cuentas que pagar, todo ese desastre. Más risas, esta vez más fuertes. Algunas de las hermanas de su fraternidad en una mesa cercana soltaron risitas en sus copas de champaña. Yo no podía moverme, no podía respirar. Entonces, desde la mesa principal, la voz de mi madre sonó clara como una campana, es un producto usado. El salón estalló. 200 personas riendo, mi madre riendo, mi padre cubriéndose la boca mientras sus hombros se sacudían tratando de contener la risa. Miré a Isen. Su carita estaba contraída por la confusión, sus ojos iban de mí a la multitud que se burlaba. Mami, dijo con una vocecita asustada. ¿Por qué todos se están riendo de ti? No pude responder. Mi garganta se cerró por completo. Vi las notas en la mano de Vivien, escritas, preparadas, ensayadas. Esto no era una broma espontánea. Era algo planeado, con guión, un ataque coordinado disfrazado de discurso de boda. Pero Vivien seguía hablando, montada en la ola de risas. Morgan me enseñó una lección muy valiosa. Me mostró exactamente qué no hacer con mi vida. Así que, en realidad, debería agradecérselo. Alzó su copa de champaña hacia mí. Por Morgan, mi cuento de advertencia. Los invitados levantaron sus copas. Algunos todavía se reían. Otros se veían incómodos, pero no dijeron nada. Y mi hijo de 5 años veía como su mamá se convertía en un chiste. Vivien no había terminado. ¿Saben? Cuando crecíamos, todos siempre preguntaban por qué Morgan y yo éramos tan diferentes. Dejó su copa sobre la mesa y empezó a caminar por el escenario como una artista que ya tomó ritmo. Mismos padres, misma casa, mismas oportunidades. Pero Vivien triunfó y Morgan, bueno, hizo un gesto vago hacia mí. Antes me daba lástima. Pobre Morgan, siempre batallando. Pobre Morgan, no puede retener a un hombre. Pobre Morgan, atrapada en ese departamentito triste con su vida triste. Mi madre asentía, secándose los ojos, pero no eran lágrimas de compasión. Eran lágrimas de risa. Pero luego me di cuenta, continuó Vivien, que algunas personas están hechas para ser advertencias, no ejemplos. Y mi hermana es la mejor advertencia que podría pedir. Aplausos. Aplausos de verdad. Sentí como la mano de Isen se apretaba contra la mía. Todo su cuerpecito temblaba. Mami, quiero irme, susurró con la voz quebrada. Lo sé, amor. Lo sé. Pero mis piernas no se movían. Estaba paralizada,
aplastada por el peso de 200 miradas juzgadoras, por la risa cruel de mi madre y el silencio cómplice de mi padre. Esto era tocar fondo. Creí que era el punto más bajo. Me equivoqué. Vivian levantó su copa otra vez. La verdad, mi mamá tiene razón. Morgan es un producto usado, mercancía dañada. Pero bueno, se encogió de hombros con una inocencia teatral, al menos está aquí para ver cómo termina una verdadera historia de éxito. Las risas crecieron, y entonces hubo movimiento en la mesa principal. Daniel empujó su silla hacia atrás. Tenía la mandíbula tensa. Sus ojos estaban fijos en el pequeño cuerpo tembloroso de Isen, apretado contra mi costado. Por un momento pensé que se iba a ir, que abandonaría su propia boda. Pero en lugar de eso, caminó directamente hacia el escenario, hacia Vivian, hacia el micrófono. Las risas se apagaron, primero titubeantes y luego en silencio total. Nadie sabía lo que estaba a punto de pasar, ni siquiera yo. Daniel avanzó con determinación, sus zapatos Oxford relucientes resonando contra el piso de mármol en ese silencio repentino. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. Los invitados quedaron congelados a medio sorbo, a media risa, a medio susurro. La sonrisa segura de Vivian titubeó. Daniel, amor, ¿qué estás? Él no respondió. Ni siquiera la miró. Sus ojos estaban clavados en nuestra mesa, en Isen. Mi hijo había enterrado la cara contra mi cadera, sus hombritos sacudiéndose por sollozos silenciosos. No entendía por qué todos se reían de su mamá, solo sabía que dolía. Daniel vio eso y algo en su expresión se volvió duro como acero. Llegó al escenario en 6 pasos. Vivian aún sostenía el micrófono, con la sonrisa congelada por la confusión. Daniel, siéntate. No he terminado con mí, él le quitó el micrófono de la mano. No lo arrebató ni lo jaló, simplemente lo retiró con calma y firmeza, como si estuviera confiscando un objeto peligroso de las manos de una niña. Daniel, la voz de Vivian se elevó, alarmada. ¿Qué estás haciendo? El salón de baile quedó completamente en silencio. 200 personas conteniendo la respiración. Vi a mi madre medio levantarse de su asiento, su rostro pasando de la confusión al enojo y luego al miedo. Daniel acercó el micrófono a sus labios. Disculpen la interrupción, dijo con voz firme y clara, pero hay algo que necesito decir. Se giró para mirarme. De verdad mirarme. No a través de mí ni por encima de mí, sino directamente a mí. Luego volvió a enfrentar al público. He pasado 2 años viendo cómo esta familia trata a Morgan Ingram. 2 años de cenas donde la ignoran. 2 años de fiestas donde la excluyen. 2 años viendo cómo la tratan como si no valieran nada las mismas personas que se supone que deberían amarla. Vivian intentó agarrarle el brazo. Daniel, para. Me estás avergonzando. Él se apartó de su toque. No, Vivian, eso lo hiciste tú sola. La voz de Daniel resonó en el salón silencioso, firme como un alegato final en un tribunal. Soy abogado de derechos de la infancia. He dedicado mi carrera a proteger a los niños del trauma familiar, de ambientes que los dañan, de adultos que deberían saber hacerlo mejor. Señaló hacia nuestra mesa, hacia Isen, todavía pegado a mi pierna, todavía temblando. Ese niño tiene 5 años. 5. Y tú acabas de hacer que vea a 200 adultos reírse de su mamá. La llamaste indeseada. La llamaste mercancía dañada. La llamaste un producto usado, frente a su hijo. Su voz se quebró con una furia apenas contenida. Silencio. Un silencio absoluto, ensordecedor. El rostro de mi madre se volvió pálido. Mi padre miraba fijamente su plato. He pasado toda mi vida luchando contra exactamente este tipo de crueldad, continuó Daniel, y no puedo, formar parte de una familia que la inflige. Se volvió hacia Vivian. Ella estaba paralizada, su maquillaje perfecto de pronto viéndose exagerado bajo las luces duras, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose en tiempo real. Daniel, por favor, susurró ella, y el micrófono captó cada palabra. Estás exagerando. Solo era una broma. ¿Una broma?
Su risa sonó hueca. Esto lo planeaste. Lo ensayaste. Convertiste el dolor de tu propia hermana en entretenimiento. Daniel dio un paso atrás, creando un abismo visible entre ellos. No puedo casarme contigo, Vivien. No lo haré. El jadeo colectivo de los 200 invitados se escuchó con claridad. Y una cosa más. Los ojos de Daniel encontraron el teléfono de Mike, aún grabando en su trípode. Mi primo Mike ha estado transmitiendo en vivo esta recepción para familiares en California que no pudieron venir. Unas 50 personas han visto exactamente qué tipo de familia estuve a punto de aceptar. Dejó el micrófono sobre el escenario con un golpe suave. Lamento la interrupción de su velada, dijo a los invitados atónitos. El bar sigue abierto. Disfruten. Y luego bajó del escenario. La presa se rompió. Morgan. Mi madre ya estaba de pie, su vestido valentino girando alrededor de sus tobillos mientras avanzaba furiosa hacia nuestra mesa. Su rostro estaba retorcido de rabia, no contra Vivien ni contra ella misma, sino contra mí. ¿Qué hiciste?, siseó, apuntándome con un dedo perfectamente manicurado. ¿Qué le dijiste a Daniel? Arruinaste la boda de tu hermana. Mamá, yo no. Siempre has estado celosa de ella. La voz de mi madre subió hasta convertirse en un chillido que silenció los murmullos que empezaban a recorrer el salón. No soportabas verla feliz, ¿verdad? Tenías que envenenar a Daniel contra ella. Vivien se había desplomado en su silla en la mesa principal, el rímel corriéndole por las mejillas. Su momento de triunfo, cuidadosamente construido, se había convertido en una pesadilla pública. Mi padre apareció junto a mi madre, con el rostro endurecido. ¿Qué le dijiste, Morgan? ¿A nuestras espaldas, qué le dijiste? No le dije nada. Casi no hablé con él. Mentirosa. La voz de Vivien cortó el aire del salón. Ahora estaba de pie, su vestido veraguán pareciendo burlarse del desastre que la rodeaba. Has estado intentando ponerlo en mi contra desde el primer día. No podías dejarme tener ni una sola cosa, ¿verdad? Ni un solo día perfecto. Sentí como la narrativa cambiaba en tiempo real. Los invitados que minutos antes se reían ahora me miraban distinto, no con compasión sino con sospecha. Ella debió haber hecho algo. Tal vez la hermana provocó todo esto. Pobre Vivien. Lo vi suceder, la reescritura de la historia ante mis propios ojos. En cuestión de minutos, pasé de víctima a villana en la mente de 200 personas. Y entendí que si no me iba en ese instante, eso sería mi legado, la hermana celosa que arruinó para siempre la boda de su hermana. Si alguna vez has estado en una situación donde te culparon por algo que no hiciste, donde torcieron la verdad para convertirte en el villano, deja un comentario. Te entiendo. Así sé que no estoy sola. Y si quieres saber qué hice después, dale like a este video. Así me dices que esta historia vale la pena terminarla. Ahora, de vuelta al salón. Miré a Aizen. Tenía la cara roja y manchada de tanto llorar. Sus manitas estaban apretadas en puños contra su pecho. Él estaba esforzándose tanto por ser valiente, por entender por qué el mundo de repente se había vuelto tan ruidoso, tan enojado y tan aterrador. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Durante 32 años yo había sido la que se quedaba callada, la que mantenía la paz, la que absorbía cada desprecio, cada insulto, cada momento de ser ignorada, porque responder nunca valía el drama. Pero esto ya no se trataba de mí. Se trataba de mi hijo viendo cómo destrozaban a su madre y yo sin hacer nada. Me levanté, sin drama, sin desafío, simplemente me puse de pie. Alicé mi vestido gris y levanté a Aizen en mis brazos. No le dije nada a Daniel, dije con voz tranquila y firme. No lo necesitaba. Él tiene ojos. Ha visto cómo me han tratado como basura durante 2 años, y esta noche por fin decidió que no podía seguir viviendo con eso. La boca de mi madre se abría y se cerraba como la de un pez. Estás mintiendo, escupió Vivien. Siempre has estado celosa, Morgan, desde que éramos niñas. No soportas que yo sea mejor que tú. No discutí. No me defendí. ¿Para qué?
En lugar de eso, me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Detrás de mí escuché la voz de mi madre, aguda de desesperación. Morgan, regresa ahora mismo y discúlpate con tu hermana. No me volteé. Ethan rodeó mi cuello con sus brazos, su mejilla húmeda apretada contra la mía. Mami, susurró. ¿Ya nos vamos a casa? Sí, amor. Qué bueno. Hizo una pausa. No me gusta aquí. Lo sé, corazón. Besé su frente mientras las puertas del salón se acercaban. A mí tampoco. El trayecto de la mesa 23 a la salida del salón era de unos 12 metros, pero se sintió como si fueran kilómetros. Mantuve la espalda recta y los pasos firmes. Ethan se aferraba a mí, con el rostro escondido en mi hombro. A nuestro alrededor, 200 invitados estaban sentados en un silencio atónito, mirando el drama como si fuera una obra de teatro en vivo que no habían pagado por ver. Vi a Daniel de pie cerca de la puerta. No estaba huyendo de la escena, estaba esperando. Cuando llegué a él, dio un paso al frente, bloqueándome el paso solo lo suficiente para hablar. Morgan, dijo en voz baja, solo para mí. Lo siento. Debí haber dicho algo hace años. Debí hacerlo. No te disculpes. Acomodé a Ethan en mi cadera. Acabas de salvar a mi hijo de ver a su mamá ser humillada sin que a nadie le importe. Eso es más de lo que mi propia familia ha hecho jamás. Sacó una tarjeta de su saco, cartulina blanca simple, letras negras profesionales. Daniel Mercer, abogado, derechos de familia y de la niñez. Si alguna vez necesitas algo, ayuda legal, una referencia, lo que sea, llámame. Pro bono. Lo digo en serio. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolsa. Gracias, por Ethan. Detrás de nosotros, podía escuchar la voz de Vivian subiendo en histeria, a mi madre tratando de calmarla, a mi padre dando órdenes secas al desconcertado organizador de bodas. No miré atrás. Empujé las puertas ornamentadas y salí al pasillo del hotel, mis tacones resonando sobre el piso de mármol. Ethan levantó la cabeza cuando el ruido del salón quedó atrás. Mami, ¿estás triste? Pensé en la pregunta. De verdad la pensé. No, amor, no estoy triste. Y por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que no estaba mintiendo. ¿Qué tal unos hotcakes cuando lleguemos a casa? Su carita se iluminó. ¿Con chispas de chocolate? Con todas las chispas de chocolate que quieras. Para cuando ya había bañado a Ethan, le di de comer y lo acosté con su dinosaurio favorito. Mi celular tenía 47 llamadas perdidas, 31 de mi madre, 12 de Vivian y 4 de mi padre. Me senté en la orilla de la cama, todavía con mi vestido gris y el maquillaje que me había puesto con tanto cuidado esa mañana, y empecé a leer los mensajes. Mamá, 10:47 de la noche, arruinaste todo. Llámame ahora. Mamá, 10:52 de la noche, Vivian está histérica. Daniel se fue. Todo esto es tu culpa. Mamá, 11:15 de la noche, no te atrevas a ignorarme, Morgan Elizabeth Ingram. Vivian, 11:23 de la noche, nunca te lo voy a perdonar. Nunca. Destruiste mi vida. Papá, 11:45 de la noche, tu madre está muy alterada. Tienes que llamarla. Dejé el teléfono boca abajo en el buró. Entonces vi un mensaje de un número inesperado. Era la tía Linda, la hermana menor de mi madre, la que se me había acercado en la recepción. Tía Linda, 12:02 de la mañana, Morgan, vi la transmisión en vivo desde el teléfono de Mike. Cariño, lo siento muchísimo. No tenía idea de que Patricia y Vivian fueran capaces de algo así. Me da vergüenza mi propia hermana. Por favor, sabe que no hiciste nada mal. Aquí estoy si necesitas hablar. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Era el primer reconocimiento de alguien en mi familia, cercana o lejana, de que lo que me habían hecho estaba mal, que no era mi culpa, que no lo había provocado ni merecido. Estaba mal. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente salieron. Lágrimas silenciosas, de esas que caen cuando estás aliviada y con el corazón roto al mismo tiempo.
Alguien me había visto. De verdad me había visto. Y ese solo mensaje significó más que 32 años esperando que mi propia madre lo hiciera. Las capturas de pantalla llegaron a las 8:47 de la mañana siguiente. Rachel, mi mejor amiga desde la escuela de enfermería, me había escrito a las 3 de la madrugada: no leas nada hasta que me llames. En serio, tengo algo que necesitas ver. Para cuando desperté, Isen estaba feliz viendo caricaturas en la sala. Había 17 imágenes esperándome en los mensajes. Rachel las había precedido con: la hija de una amiga en común anda con uno de tus primos. Vio el chat familiar. Morgan, esto lo planearon. Abrí la primera captura. Era un chat grupal titulado Familia Ingram, sin Morgan. Un chat del que me habían sacado 6 meses antes, después de que pregunté por qué no me habían invitado a la cena de Nochebuena. Los mensajes eran de 2 semanas antes de la boda. Vivian, he estado trabajando en mi discurso. La voy a exhibir frente a todos. Voy a hacer que vea qué decepción es. Mamá, solo no te pases, cariño. No queremos parecer crueles. Vivian, mamá, se lo merece. Llega con ese niño como si no le diera vergüenza su vida. Alguien tiene que ponerla en su lugar. Mamá, tienes razón. Siempre ha sido una vergüenza. Solo hazlo gracioso. A la gente le encanta un buen roast. Papá, nada más no me mencionen. Vivian, confía en mí, no va a responder. Nunca lo hace. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se me nublaron. Lo habían planeado, lo habían orquestado. Mi propia madre había ayudado a escribir el discurso que me llamó un producto usado frente a 200 personas. Y mi padre callado y pasivo, lo sabía y no dijo nada. El último mensaje de Rachel decía: lo siento muchísimo, Morgan, pero tenías que saberlo. No fue algo espontáneo. Fue un ataque coordinado. Tenía razón. Necesitaba saberlo, porque ahora entendía que no quedaba nada que salvar. Me quedé un buen rato viendo las capturas. Isen se había quedado dormido en el sillón, agotado por el caos de la noche anterior, su pechito subiendo y bajando con un ritmo tranquilo. Lo observé dormir y sentí que algo se acomodaba dentro de mí, algo claro, frío y definitivo. Durante 32 años estuve persiguiendo algo que no existía: la aprobación de mi madre, la atención de mi padre, el respeto de mi hermana. Me doblé en 1000 formas imposibles tratando de ganarme un amor que nunca iba a llegar. Acepté migajas y las llamé suficiente. Dejé que me trataran como un relleno, como un personaje secundario en mi propia historia. ¿Y para qué? Para que planearan mi humillación pública como si fuera un regalo de bodas para ellos mismos. Cerré las capturas y abrí un documento nuevo en mi celular. Escribí 2 palabras: 0 contacto. Y eso fue todo. Sin confrontaciones dramáticas, sin llamadas llorando para exigir explicaciones, sin intentar que entendieran la profundidad de su traición. Simplemente nada. Iba a dejar de llamar, dejar de ir a reuniones familiares donde solo me invitaban para ignorarme. Dejar de esperar que algún día me miraran y vieran a alguien digno de ser amado. No iba a anunciarlo. No les iba a dar el gusto de una escena que pudieran usar como otra prueba de mi inestabilidad o mis celos. Simplemente iba a desaparecer de sus vidas, tal como siempre lo habían querido. En silencio, por completo, para siempre. Mi teléfono vibró con otra llamada de mi madre. La rechacé y bloqueé el número. Luego bloqueé el de Vivian. Luego el de mi padre. Miré a Isen, todavía dormido con tanta paz, y sentí que algo desconocido se aflojaba en mi pecho. No era enojo ni tristeza. Era alivio. Vamos a estar bien, amor, le susurré. Te lo prometo. Aparecieron 3 días después. Yo acababa de llegar del trabajo, Isen platicando feliz sobre las pinturas con los dedos que había hecho en la guardería, cuando los vi parados en las escaleras de mi edificio. Mi madre con su abrigo de cachemira, mi padre con su ropa de golf de siempre, los dos con cara de haberse metido por error en el barrio equivocado. Morgan, dijo mi madre con voz de hielo. Tenemos que hablar. La mano de Isen apretó con fuerza la mía. Mamá,
¿Por qué está aquí la abuela? No lo sé, cariño. Ve a esperar adentro con la señora Patterson. Ok, ya voy. Mi vecina anciana ya estaba en la puerta, atraída por la tensión en el pasillo. Me dio una mirada cómplice y le extendió la mano a Isen. Ven, corazón. Acabo de hornear galletas. Cuando él estuvo a salvo adentro, me giré para enfrentar a mis padres. Bloqueaste nuestros números, dijo mi madre, con la voz temblando de indignación. Después de lo que le hiciste a tu hermana, nos bloqueaste. ¿Después de lo que yo hice? Tú envenenaste a Daniel contra Vivien. Arruinaste su boda. El salón está exigiendo el pago completo. Los del catering no van a devolver ni un centavo. ¿Tienes idea de cuánto dinero le costaste a esta familia? Me reí. No pude evitarlo. Una risa seca y amarga que hizo que mi madre se estremeciera. No hice nada, mamá. Vivien se levantó y me llamó indeseada frente a 200 personas. Tú me llamaste un producto usado. Daniel tomó su propia decisión por lo que vio. Punto. Fue una broma, dijo mi madre, levantando las manos. ¿Una broma? Mi voz bajó a una calma peligrosa. ¿Una broma frente a mi hijo de 5 años? Me humillaron frente a Isen. Me preguntó por qué todos estaban riendo de su mamá. Por un segundo algo parpadeó en los ojos de mi madre, algo casi parecido a la culpa, pero desapareció tan rápido como apareció. Vivien está destrozada, continuó ella, con una voz que intentaba sonar maternal. Daniel no le contesta. Las fotos de la boda quedaron arruinadas. Está hablando de ir a terapia, Morgan. Terapia, mi niña. ¿Terapia? Entonces quizá eso es exactamente lo que necesita. La cara de mi madre se endureció. ¿Cómo te atreves? Le levanté la mano. Voy a decir esto una sola vez y luego quiero que se vayan. Se quedó en silencio, sorprendida. En 32 años, nunca la había interrumpido. No envenené a Daniel contra Vivien. Apenas hablé con él. Él tomó su decisión porque vio cómo me trata esta familia, cómo me tratas tú, y decidió que no quería ser parte de eso. Eso no es. No he terminado, dije con firmeza. Planearon ese discurso. Ya vi las capturas del chat familiar. Tú ayudaste a Vivien a decidir exactamente qué decir. Sabías que me iba a humillar y la alentaste. Mi madre palideció. Mi padre se movió incómodo, de pronto muy interesado en una mancha en el piso del pasillo. Vivien está llorando, continué. Bien. Tal vez ahora entienda lo que se siente. Yo he estado llorando desde que tenía 12 años, tratando de entender por qué mi propia madre me miraba como si fuera una decepción. Morgan, eso no es justo. Me llamaste un producto usado, mamá. Frente a mi hijo, frente a 200 personas, y ahora estás aquí pidiéndome que me disculpe. El silencio entre nosotras se estiró como un abismo. Te quiero, dije en voz baja. He pasado toda mi vida queriéndote y esperando que algún día me quieras de regreso. Pero ya no puedo hacer esto. No voy a criar a Isen en un ambiente donde aprenda que el abuso es aceptable solo porque viene de la familia. Di un paso hacia mi puerta. Por favor, váyanse. Si alguna vez has tenido que poner límites con alguien a quien amabas, aunque te rompiera el corazón, comenta límites. Así sé que me entiendes. Y si quieres saber qué pasó después, sigue viendo, porque lo que viene demuestra algo importante. A veces, alejarse es lo más poderoso que puedes hacer. Volvamos a ese pasillo. El rostro de mi madre pasó por una docena de emociones en 3 segundos, incredulidad, rabia, dolor, cálculo, hasta que llegó a su arma favorita, las lágrimas. Morgan, dijo con la voz quebrada a propósito. Te vas a arrepentir de esto. Cuando yo ya no esté, vas a desear haber sido una mejor hija. El chantaje emocional. Clásico de Patricia Ingram. Hace un año habría funcionado. Hace 6 meses me habría hecho disculparme. Incluso hace una semana quizá habría dudado. Pero eso fue antes de que se riera mientras llamaban inútil a su propia hija. Antes de que clavara su propio cuchillo en la herida.
Antes de ver la carita de mi hijo romperse mientras su abuela convertía a su mamá en un chiste. Tal vez, dije. O tal vez algún día mire atrás y sepa que protegí a mi hijo del mismo daño que tú me hiciste a mí. La puerta del departamento de la señora Patterson se abrió. Ethan asomó la cabeza, con migajas de galleta en la barbilla. Mami, ¿ya vienes? Le sonreí. Una sonrisa de verdad, cálida y segura. Sí, mi amor. Un minuto. Mi madre se lanzó hacia él con los brazos extendidos. Ethan, corazón, ven a darle un abrazo a la abuela. Me puse entre ellos, no de forma agresiva, sino firme. No. La palabra quedó flotando en el aire como una bofetada. Es mi nieto, protestó. Y es mi hijo, y yo decido quién tiene acceso a él. Mi padre por fin habló, con la voz áspera por la incomodidad. Morgan, tu madre está alterada. Vamos a calmarnos. Adiós, papá. Tomé la mano de Ethan y lo guié hacia la puerta de nuestro departamento. En el umbral, me giré una última vez. Mi madre estaba llorando. Lágrimas de verdad, o lo suficientemente parecidas. Mi padre estaba a su lado, impotente. No hago esto para castigarlos, dije. Lo hago porque por fin entendí que merezco algo mejor de lo que ustedes me dieron. Cerré la puerta y la aseguré con llave. El video se difundió más rápido de lo que mi madre pudo contenerlo. En una semana ya había recorrido toda la familia Ingram, primos, tías, tíos, primos segundos que ni conocía, pasándolo como si fuera evidencia en un juicio. La tía Linda me llamó un martes por la noche. Morgan, acabo de colgar con tu tío Robert en Sacramento. Él vio la transmisión en vivo. Y, bueno, usó palabras sobre tu mamá y Vivian que no voy a repetir. Yo no le pedí a nadie que lo compartiera. No tenías que hacerlo, dijo la tía Linda. Mike se lo mandó a su mamá, ella lo mandó a su club de bridge y de ahí se fue con todo el mundo. Ya sabes cómo funciona el chisme en la familia. Sí, lo sabía. Era la misma red que había difundido rumores sobre mi divorcio, sobre mi fracaso para retener a un esposo, sobre mi estatus como la decepción de la familia. Ahora esa misma red estaba trabajando a mi favor. Tu mamá intentó llamarme ayer, continuó la tía Linda. Quería que la ayudara a controlar la narrativa. Le dije que la narrativa se había controlado sola en el momento en que abrió la boca frente a 200 testigos y una cámara. A pesar de todo, sentí una pequeña chispa inesperada de satisfacción. ¿Y cómo está Vivian? La tía Linda dudó. No muy bien. Daniel terminó oficialmente con ella. Su familia devolvió los regalos de compromiso con una carta de su abogado. Algo sobre diferencias de valores irreconciliables. Cortesía profesional envuelta en un rechazo devastador. ¿Y mi mamá? La tía Linda suspiró. Ha estado llamando a todo el mundo, tratando de explicar que solo fue una broma que se salió de control. Pero la gente vio el video, Morgan. La escucharon. Ningún giro de la historia cambia lo que vieron con sus propios ojos. Pensé en mi madre marcando números desesperadamente, intentando reconstruir una reputación que destruyó en 30 segundos de crueldad alegre. Que lo intente, dije en voz baja. Ya terminé de explicarme ante gente que no quiere entender. Vivian intentó controlar los daños 2 semanas después de la boda. Publicó un comunicado larguísimo en Facebook, cuidadosamente redactado, probablemente revisado por algún amigo de relaciones públicas. Quiero abordar el malentendido ocurrido en mi boda. Lo que se pretendía como humor familiar ligero fue sacado de contexto por quienes no entienden nuestra dinámica. Mi hermana Morgan y yo siempre hemos tenido una relación juguetona, y me duele que un momento privado de familia haya sido torcido en algo malicioso por personas externas con sus propias agendas. Seguía por 6 párrafos más, sin pedir disculpas ni una sola vez, sin reconocer lo que realmente había dicho. La sección de comentarios se volvió un campo de batalla. Vivian, vi el video. No hay nada, juguetón, ahí. Literalmente llamaste a tu hermana indeseable y tu mamá la llamó producto usado. ¿Cómo es eso un malentendido? El video sigue circulando. Todos podemos ver exactamente lo que pasó. Amiga, así no es.
Hazte responsable de tu error. Rachel me mandó capturas del colapso, aunque yo ya había silenciado todo lo relacionado con mi familia. La están destrozando, me escribió Rachel. Sus compañeros de trabajo están preguntando cosas. Alguien dijo que su jefe convocó una reunión sobre conducta profesional fuera del trabajo. No me sentí triunfante. No me sentí reivindicada. La verdad, me sentía sobre todo cansada. Unos días después, supe por la tía Linda que la mamá de Daniel había llamado directamente a mi madre. Dijo, y cito textualmente, yo no crié a mi hijo para que se casara con una familia de abusivos. Deberían darles vergüenza. La señora Mercer, una jueza retirada de tribunal familiar, había visto suficiente disfunción en su carrera como para reconocerla al instante. Vivian había perdido a su prometido. Su reputación se estaba viniendo abajo. Su trabajo estaba bajo escrutinio, y yo no había hecho nada. No lo había necesitado. La verdad había sido suficiente. Daniel me llamó 3 semanas después de la boda. Casi no contesté. El número no estaba guardado y me había vuelto desconfiada de las llamadas desconocidas, pero algo me hizo responder. Morgan, soy Daniel Mercer. Me senté en el sillón, jalando una cobija sobre las piernas. Ethan dormía en el cuarto de al lado y el departamento estaba en silencio. Daniel, hola. Espero no estar cruzando una línea al llamar. Yo solo quería disculparme. Ya te disculpaste en el hotel. No como debía, exhaló, y pude oír el cansancio en su voz. Vi cómo tu familia te trataba como basura durante 2 años. 2 años, Morgan. Y me dije que no era asunto mío, que Vivian iba a madurar, que solo eran difíciles. No sabía qué tan mal estaba. Sabías lo suficiente. Su voz se endureció con autocrítica. Soy abogado de derechos de la niñez. He construido mi carrera en reconocer dinámicas familiares tóxicas. Y aún así me quedé callado porque estaba enamorado de alguien que no merecía ese amor. No supe qué decir. La crudeza de su confesión me dejó sin palabras. Esa noche continuó, cuando vi la cara de Ethan. Dios, Morgan, ese niño viendo cómo destruían a su mamá para divertir a otros. Ya no pude quedarme callado. No solo hablaste, dije. Cancelaste tu propia boda. Y fue lo correcto, lo único que podía hacer. Hizo una pausa. Hablaba en serio sobre la ayuda legal. Si algún día necesitas apoyo por custodia o si tu familia intenta acosarte, lo que sea, yo te ayudo. Sin condiciones, sin cobrar, ¿por qué? Porque tu hijo merece tener a alguien de su lado, y tú también. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero no eran de tristeza. Gracias, Daniel. Por todo. Pasaron 6 meses. Es extraño cómo la vida se recompone cuando quitas a las personas que la estaban destruyendo. Recibí un ascenso en el trabajo, enfermera jefa de guardia en urgencias. Mi supervisora me llamó a su oficina un martes cualquiera y me dijo: Morgan, tus índices de satisfacción de pacientes son los más altos del área. Eres tranquila bajo presión, eres compasiva y eres justo el tipo de líder que necesitamos. ¡Felicidades! Después lloré en el baño. Lágrimas felices, de esas que te sorprenden cuando por fin empiezas a creer que quizás sí vales algo. Ethan empezó el kinder en septiembre. Hizo amigos rápidamente. Un niño muy platicador llamado Oliver y una niña calladita llamada Sophie, que compartía su obsesión por los dinosaurios. La maestra de Ethan mandó una nota a casa después del primer mes. Ethan es una alegría en el salón. Es amable, curioso y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Mi departamento seguía siendo pequeño, un solo cuarto, una cocineta y radiadores que rechinaban, pero era nuestro. Colgué los dibujos de Ethan por todas las paredes, dinosaurios de crayón, arcoíris pintados con los dedos y un retrato chuequito que decía mamá en plumón morado. Se veía como un hogar. Empecé terapia una vez por semana, 50 minutos para desempacar 32 años de que me dijeran que no era suficiente. La doctora Chen, una mujer de voz suave y ojos amables, me ayudó a entender que el problema nunca había sido yo.
Fuiste la chiva expiatoria en un sistema familiar que necesitaba a alguien a quien culpar, me explicó en nuestra tercera sesión. Tu valor nunca dependió de su incapacidad para verlo. También empecé a salir otra vez, despacio, con cuidado. Una enfermera del área de pediatría me invitó por un café, luego a cenar. Nada serio, pero la idea de que alguien quisiera conocerme, a la verdadera yo, se sentía revolucionaria. Por primera vez en mi vida no estaba esperando permiso para ser feliz. Simplemente lo era. Los intentos de contacto llegaron por oleadas. Primero, una tarjeta de cumpleaños para Isen, que llegó 2 semanas tarde y sin remitente, aunque reconocí la letra de mi madre. Dentro había un billete de $100 y una nota, para nuestro nieto. Te extrañamos. Puse el dinero en la cuenta de ahorros universitarios de Isen y tiré la tarjeta al reciclaje. Luego un mensaje de un número desconocido. Vivian usando el celular de una amiga, Morgan, tenemos que hablar. He estado pensando mucho. Llámame. No llamé. Unas semanas después, un buzón de voz de mi madre, con ese tono de víctima herida que había perfeccionado durante décadas. Morgan, esto ya duró demasiado. La familia es la familia. No puedes cortarnos para siempre. Soy tu madre, ¿no merezco una oportunidad de explicar? Lo borré sin terminar de escucharlo. El más difícil vino de mi padre. Apareció en mi trabajo, algo que nunca había hecho en los 8 años que llevaba como enfermera. Lo encontré esperando en el lobby, incómodo y fuera de lugar entre familias preocupadas y el pitido de los aparatos. 5 minutos, dijo cuando me acerqué. Por favor. Salimos al aire gris de una tarde de noviembre. Tu madre está mal, dijo. Llora todos los días. Vivian no sale de su cuarto. El día de acción de gracias de la familia se quedó callado. ¿Fue qué, papá, esperé vacío? Asintió. Sé que lo que pasó no estuvo bien, admitió, y parecía costarle decirlo. Pero, Morgan, tu madre te quiere a su manera. Solo que no sabe cómo. Papá, lo interrumpí con suavidad pero firmeza. Pasé 32 años esperando que mamá me quisiera de una forma que no doliera. Ya no puedo esperar más. Y no voy a dejar que Isen crezca esperando también. Asintió lentamente, algo se le rompía detrás de los ojos. Lo entiendo, dijo en voz baja. Y por primera vez, le creí. Hoy, mientras grabo esto, han pasado 8 meses desde la boda de mi hermana. Estoy sentada en nuestro pequeño departamento, con Isen dormido en el cuarto de al lado, su lucecita nocturna proyectando sombras de dinosaurios en el techo. Mañana cumple 6 años. Tengo un pastel casero en el refri, de chocolate con demasiado betún, justo como le gusta, y una bicicleta de segunda mano esperando en la bodega de mi vecina. Envuelta con un moño que tuve que amarrar 3 veces para que quedara bien. Me dieron el ascenso. Estoy saliendo con alguien, Michael, el enfermero de pediatría, que me dice que soy hermosa y lo dice de una forma que nunca había escuchado antes. Tengo amigos que sí están presentes, una terapeuta que me ayuda a desarmar décadas de daño, una tía que me llama todos los domingos solo para saber cómo estoy, y tengo a mi hijo. La semana pasada, Isen trajo un dibujo de la escuela. Era una tarea de árbol genealógico y, mientras la mayoría de los niños dibujaron abuelos, primos y familias enormes, Isen dibujó solo 2 figuras. Una mujer alta de cabello café y un niño pequeño a su lado tomándole la mano. Esa es nuestra familia, mamá dijo orgulloso. Solo nosotros. Lo colgué en el refrigerador, justo a la altura de los ojos. Mi madre no ha dejado de intentar contactarme. Tampoco Vivian. De vez en cuando llega algún mensaje a través de otros familiares, alguna carta escrita a mano que va directo a la basura. No las odio. Esa es la parte extraña. Pasé tanto tiempo enojada por el favoritismo, la crueldad, los 1000 pequeños cortes de crecer siendo invisible. Pero en algún punto el enojo se fue transformando en algo más silencioso. No es perdón, no es reconciliación. Es paz. Me elegí a mí. Elegí a mi hijo. Y esa decisión, por dura que fue, nos salvó a los 2. A veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte. Si me hubieras dicho hace un año que iba a cortar a toda mi familia,
me habría reído o llorado, probablemente las dos cosas. Crecí creyendo que la familia lo era todo, que la sangre no se rompía, que amar significaba aguantar lo que fuera, porque eso es lo que hacen las hijas. Las hijas buenas, las hijas leales. Me equivoqué. La familia debería ser un lugar seguro. Un espacio donde te celebran, no donde solo te toleran. Donde tu presencia es bienvenida, no usada como arma. Donde tus hijos crecen sabiendo que son suficientes tal como son. La mía no era eso. La mía era una actuación. Y yo siempre estaba en el papel secundario. Esto es lo que aprendí, poner límites no es ser egoísta. No es ser fría. No es abandonar a quienes te hicieron daño. Es reconocer, por fin con claridad, que mereces algo mejor de lo que te dieron. No le debes lealtad a quienes no te respetan. Ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tu hermana, ni a nadie. Antes pensaba que quedarme callada me hacía fuerte. Que aguantar cada insulto, cada comparación, cada humillación pública demostraba mi valor. Mira cuánto puedo soportar. Mira qué tan resistente soy. Pero el silencio no es fortaleza. No cuando nace del miedo. No cuando te cuesta el respeto por ti misma. La verdadera fortaleza es alejarte. La verdadera fortaleza es elegirte. La verdadera fortaleza es mirar a tu madre a los ojos y decirle, merezco algo mejor que esto. Isen va a crecer sabiendo que su valor no depende de cuánto desprecio pueda aguantar. Va a aprender que los límites no son muros, son puertas que tú decides cuándo abrir. Va a entender que el amor no se ve como burlas públicas, ni crueldad calculada, ni bromas hechas para herir. Ese es mi legado, no el apellido Ingram. Solo una madre que eligió a su hijo y a sí misma. Para quienes se preguntan qué pasó con los demás, esto es lo que sé. Vivian empezó terapia, según la tía Linda. Terapia de verdad, con un profesional con licencia, trabajando cosas que al parecer son más profundas de lo que cualquiera imaginaba. No sé los detalles si no los necesito. Espero que encuentre lo que está buscando. Espero que se convierta en alguien capaz de una bondad genuina, pero ese no es un camino que me toque ver. Mi madre sigue llamándome difícil e imperdonable ante cualquiera que la escuche. Ha reescrito la historia también que algunos parientes creen que lo del matrimonio fue mi culpa, que yo provoqué a Vivian, que Daniel siempre fue inestable, que todo se exageró. No los corrijo. La gente que importa sabe la verdad. Mi padre me mandó un mensaje hace unas semanas. Solo 3 palabras, lo siento. Sin explicación, sin excusas, sin pedir reconciliación. Lo leí, me quedé un buen rato con él en la pantalla y luego seguí con mi día. Tal vez algún día responda. Tal vez no. Sanar no es lineal y perdonar no es obligatorio. La tía Linda se ha convertido en la familia que siempre necesité. Maneja desde Hartford cada 2 meses para llevar a Isen al museo de niños, me llena de tuppers con sopa casera y jamás me presiona para que le dé otra oportunidad a mi madre. La familia es quien se aparece, me dijo una vez tomando café en mi pequeña cocina, no quien comparte tu apellido. Tenía razón. Daniel Mercer le mandó a Isen una enciclopedia de dinosaurios por su cumpleaños. Sin nota, sin condiciones, solo un regalo de alguien que recordó a un niño asustado y quiso hacerlo sonreír. Las pequeñas bondades se van sumando. Valen más que 200 personas riéndose jamás podrían valer. Así que esta es mi historia. Una boda que se convirtió en un funeral, no de un matrimonio, sino de 32 años tratando de ganarme un amor que nunca iba a llegar. Un niño de 5 años que le enseñó a su mamá que hay personas por las que vale la pena luchar y otras que no, una decisión de alejarse, no como derrota, sino como victoria. No te cuento esto porque quiera lástima. Dejé de necesitarla en algún punto entre la llamada número 47 sin respuesta y la primera mañana en la que desperté sin miedo de revisar mi celular. Te lo cuento porque sé que no estoy sola. Algunos de los que están viendo esto tienen madres que los miran como si no existieran. Hermanas que compiten en lugar de celebrar, padres que guardan silencio cuando deberían defenderlos. Reuniones familiares que se sienten como campos minados. Algunos de ustedes ya se fueron. Otros todavía están tratando de encontrar la manera. Y algunos siguen esperando,
como yo lo hice durante tanto tiempo, que si se esfuerzan más, aman mejor o se hacen más pequeños, algún día los van a ver y los van a valorar. No va a pasar. No porque no lo merezcan, sino porque ellos no pueden. Y eso no es algo que ustedes tengan que arreglar. Gracias por escuchar mi historia. Si conectó contigo, si alguna vez tuviste que poner límites a alguien que amabas, si alguna vez tuviste que elegirte a ti por encima de las expectativas de tu familia, si alguna vez te preguntaste si eras lo suficientemente fuerte para irte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Tengo más historias que contar y creo que algunas también pueden ayudarte. Revisa la descripción para ver otro video sobre cómo poner límites a familiares tóxicos. Y si te sientes cómodo, deja un comentario. ¿Alguna vez tuviste que cortar con alguien para proteger tu paz? Me encantaría leer tu historia también. No estás solo en esto. Ninguno de nosotros lo está.